Ok, somos poquitos, pero somos los mejores los que estamos acá. Así que tranqui. Bueno, para mí es la teoría freudiana más importante que se hizo y que tiene que ver con esta posibilidad de ampliar, si ustedes quieren, el tema de la primera tópica. Romina, ya te silencio porque la verdad, vos sos la máquina de sonidos. No, es el barrio, porque están todos en el barrio con la música Sí, del palo. la escucho. Bueno, acá pasa lo mismo. Siempre hay alguno cortando el pasto, ¿no? O los perros nadando por ahí. Y el que vende huevo, el que vende gallina. Bueno, son nuestras condiciones. Es así. Por ahí alguno tiene otra posibilidad, ¿no? Calculo que si uno va para Capital Federal, estas cosas no las ve. Pero bueno, por ahí salta un gallo por acá. Puede pasar cualquier cosa. Eh, la segunda tópica decía, eh, básicamente tiene los fundamentos de poder ampliar la primera, lo que vemos nosotros en consciente, inconsciente y preconsciente. ¿Vieron los videitos? ¿Tuvieron tiempo? Los videitos están bastante claros, ¿no? Sí, ahí hablaba de cómo se cambiaba, sí, de todo Ujú. lo que se modificaba con las terapias en la segunda tópica. Que el yo Exacto, pasaba a ser mixto, exacto, porque también como que pasaba al super yo y también se trabajaba con el inconsciente y con el consciente, por eso lo llaman mixto. exacto. Esa es una de las mayores ideas que debemos dejar en claro. Porque muchos piensan que el yo, por estar dominado, digamos, el predominio del hecho de la realidad, es solamente consciente. Vos justo pusiste el punto más importante, que el yo es tanto consciente e inconsciente. Es decir, si hablamos de emociones, por ejemplo, hay emociones que son inconscientes, pasan a ser conscientes cuando vos las podés identificar y controlar, por ejemplo, ¿no? Como estos casos que voy teniendo sobre Putin y demás, ¿no? Una emoción, acuérdense del esquema del peine de autoridad, implica una descarga, ¿sí? Y hay que descargarla. A veces no es de la mejor manera, pero es la manera que esa vez, ese momento, tu cuerpo, tu cabeza, eh, tus acciones encontraron para que resulte satisfactoria. Por eso decía yo, guarda con esto, que no es solamente un corte, una manera de expresión, es un modo de comunicación que se da por una lucha de contrarios, es decir, por una lucha de opuestos, como diría Pichón. En este caso sería la ambivalencia entre el sentir, decir, pensar y hacer. Fue muy ligero. Son las cuatro áreas de análisis que he agregado una yo, que es ambivalencia, es decir, dos emociones contrarias. ¿Se acuerdan que decía amor-odio? Entre lo que yo pienso, o sea, convencidamente te amo, Rumisi. O sea, cognitivamente, espero que no esté tu marido por ahí o alguien dando vuelta, porque siempre digo como culpable. Bueno, que sos libre. Ah, bueno, entonces no voy a tener lío. Estoy en una época de mi vida que no quiero tener más líos. Bueno, entonces yo pienso que te amo. Yo siento también que te amo, pero no te lo puedo decir. Pero no te lo puedo decir. No lo puedo expresar en palabras. Y entonces, cada vez que te veo, huyo. O sea, mis acciones evaden, ¿no? Ahora, salgamos del amor para no ser tan romanticones, después volvemos. Pero, bueno, pero por esto el amor, el dolor, ¿no? Entonces, yo siento amor, pero también siento dolor por no poder decir y hacer lo que mi pensamiento y mis sentimientos dicen. Ahora, esto lo puedes llevar a cualquier parte de tu vida. Por eso es el yo que responde a algo consciente en el principio de realidad por la autopercepción, pero también a algo inconsciente que no sabemos por qué, ¿sí? Y que en la repetición de patrones, este no decirte a vos lo que yo siento o lo que yo pienso y evadirte en todo el tiempo,
se conforma un patrón patológico estereotipado. Es decir, que ya no va a ser con vos solamente, que no te pueda expresar y que huya, sino que van a ser con todas aquellas cosas que se parezcan en términos de ambivalencia. Hay veces que no somos tan ambivalentes. ¿Por qué presento la ambivalencia, no? Si no me quieren, se lo puedo preguntar a la inteligencia artificial que da buenas explicaciones. Aunque el otro día la he engañado. Pero toda la noche para engañarlo. Yo quería saber si íbamos a ser dominados por la inteligencia artificial. Y no tengo muy buenas noticias. Entonces la ambivalencia tiene que ver con esta posibilidad de que se den en el momento, ¿no? Es el momento en donde chocan esas emociones. La divalencia tiene que ver con los dos sentimientos opuestos, pero que se van encontrando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, vos creías que era todo amor, pero en algún momento, no, este es el ejemplo del COVID, te diste cuenta que estabas encerrado con una persona que no era todo amor y que no coincidía en el pensar, ¿no? El copensar, el cosentir, el codecir y el cohacer. Por ahí había, o sea, en un primer momento sí, porque estábamos como enamorados, podríamos decir. Y entonces era todo, siento mariposas en el pecho, ¿no? Era una metamorfosis. Yo diría tendría algún problema de imagen y esquema corporal, pero bueno, todo era divino. Y después te dijeron quédate en casa, y ese quédate en casa transformó lo hermoso y lo divino en una convivencia rutinaria. Era divino mientras tu marido se iba a laburar y vos te quedabas ahí o cada uno hacía su trabajo. Ahora nos encontramos en casa ambos, con las diferencias, ¿sí? Entonces, la segunda tópica viene a hablar de esto, ¿no? Viene a hablar de un contexto ya que se va a llamar de terapia psicoanalítica. El primero no, fue como una prueba el primero, ¿no? Que no explicaba ciertas cosas. Acá lo que se descubre, este pasaje, digo, que el yo al ser mixto, como dice muy bien, ha estudiado mucho nuestra compañera, ¿sí? Que puede ser consciente e inconsciente. Yo lo utilizo mucho, ¿saben cuándo? No lo hagan en sus casas, no, está prohibido. Cuando la gente tiene el primer sueño, ¿sí? Que es ese sueño REM o RAM para algunos, que está entre dormido, pero a la vez es el sueño más profundo. Son 5 minutos, ¿sí? Ese es el primer sueño. Y después a la noche que puede aparecer nuevamente y la gente habla. En ese decir no es todo consciente, es el acceso que tenemos directo al inconsciente. Por ejemplo, una chica que se cortaba y estaba tan dopada, porque esto es lo que hacen los psiquiatras, entonces yo le decía al equipo que interviene, ¿qué está diciendo? No, dice cosas que no se entienden. Bueno, preguntale. ¿Nunca le preguntaron a alguien que estaba durmiendo sobre, no sé, algo? Bueno, esas respuestas son inconscientes. Es el acceso directo al inconsciente. Por eso Freud hablaba de los sueños, ¿no? Son las peores esas. Sí, te vas a enterar de Mala cosas, experiencia. claro, te vas a enterar de cosas que no querías saber. Es el síntoma. Ven que está, o sea, desde Lacan decimos, el síntoma, todos sabemos que está el síntoma, sospechamos que hay algo en nosotros, pero no queremos saber nada sobre él. Es complicado esto, ¿no? Porque vos decís, yo sospecho de la otra persona, yo desconfío, o de una persona o de mí, creo que me está pasando esto, pero no quisiera estar seguro de que me haya pasado. Es complejo el tema. Es un tema bárbaro y hermoso para cuando ustedes estén ahí asistiendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta parte del contexto de terapia? Para nosotros no va a haber terapia ni tratamiento, ¿se acuerdan que dije? Son conversatorios. Está bien, hay algunos que están diciendo, no, no le digan consultorio, pero
Vos lo que alquilás es un consultorio, que es un lugar de consulta. Hay que aclarar esto, ¿no? Y lo que haces ahí adentro no es ni terapia ni tratamiento, sino conversatorio. Yo le digo, bueno, conversatorios, ¿sí? Con el cuerpo, con el alma y como telón de fondo, la palabra. O sea, porque también ese yo, que es consciente e inconsciente, muchas veces ese inconsciente lo podemos hacer venir a través de un juego, de un acting, ¿sí? A través, o lo vemos a través de las expresiones faciales, ¿se entiende? O sea, digo, esta es la diferencia que le estoy diciendo a los chicos también de primero y segundo, en la teoría de la observación y en la práctica de observación, que hay una diferencia entre ver, mirar y observar. Ya que tal, le tiramos a ustedes que son el grupo preferido mío, no digan nada de esto. O es el grupo con el que termino más cansado, aunque sean dos o tres. Pero es un lindo grupo. O sea, detrás de aquellas personas que hoy no están, que no se ven, hay muchos compañeros y compañeras que verdaderamente están, ¿sí? Aunque ustedes piensen que son dos, no, son un montón. E inclusive tienen compañeros que son una genialidad como piensan. Después me mandan por privado, porque saben, ¿se acuerdan del otro día que le pegaba a Freud? Entonces, hiciste la clase para mí, me dice un compañero de ustedes. No es tan así. Pero digo, aparte que es el grupo que más puedo odiar también en mi conflictiva, porque está un viernes a la noche. ¿Se dan cuenta? O sea, puede ser preferido, pero también desde el amor y el odio. ¿Y qué es lo que vemos nosotros a partir de esta zona tópica? Que el yo que te da. Y lo primero que hace el planteamiento a Freud, que él diga, para algo está pasando, es lo que nosotros llamamos la resistencia. ¿Sí? Cuando dije la palabra resistencia, me acordé de, de cualquier resistencia eléctrica, que lo que funciona es como un puente para que no haya sobrecarga. ¿Sí? Si se quema la resistencia, te salva el aparato. ¿Se entiende? Como voy. Pero puede explotar en cualquier momento si lo pones directo. Alguien debe saber un poco de electricidad. Y se me vino a la mente esto, porque la resistencia es aquello que, en este caso, el paciente comienza a demostrar y comienza a decir y comienza a pensar y comienza a hacer, porque es lo que siente. Es decir, "Che, no hará mucho que vengo acá y en vez de progresar es como que tengo una regresión. O sea, vine con 3 síntomas y ahora tengo 7, ¿no? No estaré gastando mucho. Me está cobrando 25.000 pesos, que es lo que están cobrando acá un psicoanalista. Bueno, y trata de justificar, no, tal vez no, porque 25 en realidad es una comida y esto es mi salud mental. Pero también, ¿sí? Tiene que ver con ciertos sentimientos de culpa que van saliendo, ¿no? Eh, culpa de que mi propio yo quede empobrecido, ¿sí? A partir de que yo me quejo. Pichón hablaba muy bien de la queja, ¿no? De esto, es decir, vos si querés saber cómo vas a trabajar, aparte que decía, ¿no? De, para entrar en la enfermedad se entra con lágrimas y para salir también. El que no entra con lágrimas, a una conflictiva le podríamos decir nosotros, y no sale con lágrimas, entonces hay algo en el proceso que no funcionó. Pero las lágrimas cambian, porque las lágrimas primeras significan dolor, tal vez las otras significan resiliencia. Mirá, te hubieras ido antes y no cagarme 20 años de la vida. Pero bueno, ahora me doy cuenta que a pesar de la pérdida, tengo una ganancia, que es ser yo, ¿no? Entonces digo, esa queja del paciente es la que Pichón dice, bueno, escúchalo, ¿de qué se queja? Y se comienza a quejar de uno. Ustedes tienen que tener en cuenta, ya se los digo,
Si la queja es para con uno, es decir, yo me quejo de mí, ese es el sentimiento de culpa. ¿Quién es? El super yo. Yo lo tengo como muy enemigo, el super yo. Porque es la ética y la moral que te dicen que yo soy culpable. No es que haya se arman tres instancias, pero en realidad son dos instancias. Una que responde al principio del placer, que es el yo, y ya dijimos que es consciente e inconsciente, que es mixto, y la otra instancia, que es el ello, ¿sí? Que es el principio del placer. Dije principio de realidad o principio del placer. Bueno, el yo, principio de realidad, ¿sí? El ello, principio del placer. Y se necesita una tercera instancia para también frenar, ¿no?, al ello, ¿sí? Y que esta tercera instancia es una parte, como vos dividís, una parte crítica del yo, que es el super yo, ¿sí? Ahora, ahí viene la queja del yo, pero también la queja dada por esta cuestión de la instancia crítica, de la ética y la moral. No lo podés hacer, es tu culpa que se haya ido. ¿Y ahora qué hago? No sé, es problema tuyo. Es la diferencia que nos lleva a pensar entre una depresión, ¿no? O depresión, tenemos presiones, podríamos, Freud lo va a llamar normal, yo lo digo depresión esperable, ¿sí? Para no ponerme en ese término de normalidad. Lo esperable quiere decir que si vos perdés, sea tu pareja, un hijo, el auto, no sé, una pierna, como le acaba de pasar a mi hermano, A las consecuencias sería, claro, ¿no? vos perdés, pero el tema es que vos podés decir desde una instancia, digamos, equilibradora, bueno, me pasó esto, y es esperable que esa persona esté en depresión, que viva una depresión, porque toda pérdida tiene que implicar la pérdida de un objeto de amor. Ahí yo no me meto desde Freud hacia las personas, de sujetos y objetos de amor. Son distintas las pérdidas, porque no es lo mismo perder un auto, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Mi pierna es un objeto de amor, y sí, es un objeto de amor, porque es la que me permite ir a caminar, es la que me permite laburar, ser activo. Entonces esa persona se deprime, es esperable, si no pasa algo, si no siente depresión, por más que gane un juicio. Ahora, esa depresión, que es la queja, y ustedes escuchan, estoy re deprimido porque no puede ser, el otro es un hijo de puta, me llevó por delante, no acudió por mí, o tantos años vivimos juntos, en vez de hablar en esta mesa, se fue a la mierda, así, de un día para el otro. Cualquier pérdida, sea de sujeto y objeto, aunque en la categorización de necesidades es distinto, ¿no? Yo siempre he hablado que las pérdidas que más duelen no son en el sentido materialista, porque de alguna manera, ficticiamente o imaginariamente, sabes que volvés a tener. Por eso las pérdidas de un ludópata no son pérdidas, porque él sabe que va a tener nuevos prestadores, ¿sí? Y ya no le importa la ganancia, no importa, porque a través de esa ganancia quisiera recuperar todas las pérdidas y la cuenta no te da, porque la casa siempre sale ganando. Y los psicólogos y psiquiatras han trabajado en el mismo circuito de las adicciones y se equivocan. O sea, la adicción a una droga no tiene nada que ver el circuito. Laburar con un ludópata es escuchar su queja, ¿sí? De decir que yo tengo la culpa. O sea, que no es depresión, pero tampoco es melancolía. Fíjense a dónde voy, porque hoy voy muy ligero. Entonces, cuando vos escuchas, es manipulación total. Te habla con las mismas palabras del juego. Es increíble. A mí me dice, yo con vos, Mario, apuesto todas mis cartas. Es increíble cuando ustedes escuchen ese discurso, ¿no? Y yo no tengo límite. Y fui a jugadores anónimos y le enseñé un par de cosas. Pero el problema no está en que juegue.
Entonces, por ejemplo, conmigo digo, ¿querés jugar? Jugá. Si igual yo sé que si me decís que no vas a jugar, me vas a mentir. Ese fue el primer encuentro. Desde ahí yo construyo una zona empática. Ahora no me puede mentir, porque me doy cuenta. Ya ganarle a la mentira, no quiere decir que el adicto con drogas no mienta, pero llega un momento que no puede mentir más, que es cuando tiene la adicción, cuando hay esquizofrenia adquirida por consumo, ¿sí? Cuando el estado de abstinencia es intolerable y eh, de, el estado de consumo también es intolerable, porque ya no alcanza. Entonces ahí la dependencia física, tu organismo se destruye porque necesita esa droga para vivir y tu psiquismo utiliza la compulsión al acto, desorbitando todo pensamiento, ¿sí? Sentir y decir, por eso la adicción ya no digo, sino que actúo. Voy y mato a este para conseguir. En los casos extremos estoy hablando, no pasa en todos los lados, pero cuando ya tenemos una enfermedad o puede ser o una estructura de base, ¿sí? Porque hay estructuras que son de base. Guarda, la estructura yo no la pongo tampoco, una estructura que puede ser móvil. No digo que es genética, pero una estructura de base, por ejemplo, que vos seas agresivo. Porque toda tu personalidad te hizo agresivo. Entonces esas personas, cuando se van a drogar, ¿sí? ¿Qué hacen? Levantan la censura. ¿Se acuerdan la semana pasada? Levantan, ¿sí? Ese guardián y entonces son más agresivos. No es lo mismo que una persona que no sea agresiva, ¿no? Por ejemplo, me pongo a mí, yo me tomo 2 vinos y me acuesto a dormir. ¿Qué carajo voy a estar haciendo? ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Entonces también ahí, con el ejemplo que doy, es un tema como para tener en cuenta. O también, de tanto consumo, hago que cambie mi estructura. Por ejemplo, si tengo alguna esquizofrenia causada por el consumo, entonces, en ese momento, no está el principio de realidad quien me comanda. No hay una ética y una moral en el super yo, sino que hay un ello. Voy directamente hacia la satisfacción. Pero hay un problemita, que cuando yo ya tengo, vamos a poner que como de la basura, que voy y mato a cualquiera, como muchos pibes y pibas que están haciendo, tal vez personas grandes también, ¿no? Pero yo sobre todo lo que está pasando en las adolescencias y juventudes, ya no hay placer, hay un exceso de placer que se llama goce. Porque vos cuando frenás, sí, cuando vos decís estoy estresada, el cuerpo me duele, tomo hasta acá, ¿por qué? Porque sabés que no podés volver a tu casa. Ellos no toman hasta ahí, toman más y más. Y no importa, no hay un análisis de dónde voy a quedar tirado, ¿sí? Yo siempre digo, es ir corriendo por las vías frente a un tren en marcha. Si logro correrme, zafé. Y si no, muero. Pero yo no quiero matarme, yo quiero vivir al extremo. ¿Ven? De este foco ustedes deben ver que es la reducción de daños y no la prohibición. Porque la prohibición, ¿no? Que es la privación en el principio de realidad, también te genera, aparte de la angustia y la privación, angustia de castración del pasado. Es decir, yo había encontrado esto con lo cual era feliz, vos me lo sacás. ¿Qué pongo en ese lugar? Por eso es que en las primeras comunidades evangelistas, digamos, o cristianas, ¿no? Ponen la Biblia en ese lugar, que no está mal, pero después tiene que elaborar ese pasado, porque si no, se hace el Pastor Jiménez, con todo lo que implica, por más que ustedes quieran o no, con todo lo que implica que la mentira está por detrás de la Biblia, tapada, ¿sí? Y el decir en palabras es decir algo que realmente, o casi siempre, no piensan, no sienten y hacen lo contrario. Y ahí viene el tema de la materialidad. Entonces, ¿por qué digo esta cuestión? ¿No? Porque el yo va a tener un triple... Cuando uno cae en crisis, esto es sencillo, es porque el yo se transforma en un triple vasallo. ¿Saben lo que es un vasallo?
Miren cómo son. Estudiaron 10 años de colegio secundario en la época feudal. Bueno, pregúntenle a IA, cómo está haciendo la reunión en este momento. No, mentira. Un vasallo es aquel, es un esclavo, que era de los señores feudales, que vendían sus tierras, ¿se acuerdan? Con la gente adentro. Le decía, bueno, toma, te vendo este lote de 10 por 20 con 10 aborígenes, ponele, o con 10 personas. Entonces dice, el yo, ¿por qué caemos en crisis? Acuérdense en que la crisis, yo se lo digo, acuérdense como si ya se lo hubiese dicho, pero supongo en algún momento lo dije. Las crisis, que son lo más positivo que podemos tener para encontrar estado de elaboración y resiliencia, pero una crisis tiene que ver con un acontecimiento, algo, un suceso, que sobrecarga de estímulos y presenta descargas que son, de alguna manera la podemos decir así, la atemporalidad, es decir, la ruptura en el tiempo, donde pasado, presente y futuro se unen. No sabes dónde está. Por eso la mayoría de las personas en crisis se ponen en posición fetal. ¿Lo vieron? Esto es ser un niño en un envase de grande. Me siento desprotegido. El término que Pichón usa es indefensión. Me siento indefenso ante esta situación que está pasando, ¿no? Recuerden o vean Cromañón, lo que pasó en donde estuvo Alfredito, estuvo Zika, ¿no? Yo no voy a era re pibe, pero ya, o sea, digo, por esta cuestión podría haber estado también, ¿sí? Porque ya venía laburando, pero desde otro. Pero en emergencias psicosociales lo que pasó es esto. La mayoría de la gente estaba totalmente con dos cuestiones. Perdiendo la temporalidad, no sabían ni dónde estaban, si estaba pasando, qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Si era del pasado. Algunos tirados en posición fetal, llorando a los gritos, desesperado, desesperado, no puedo esperar más. Y la policía, ya lo vamos a encontrar. No, pará, no puedo, desesperanza, ¿no? Es no poder esperar más. Y estaban alienados. Esto quiere decir que presentan una disociación yoica, ¿sí? Esa disociación yoica hace que el yo se fragmente, ¿sí? Esta es la teoría de la personalidad. Entonces, eh, esta cuestión, el yo se pone, y por eso se cansa, se pone y trata de comandar todo, ¿no? Por lo menos en la teoría del equilibrio. Entonces dice, el yo es vasallo de, o sea, es esclavo, porque tiene que cargar con la fuerza del ello que quiere todo ya. Entonces el yo le tiene que decir, no podés todo y no podés todo ya. No sé de qué te estás riendo vos. ¿De tu yo? No, mi hija perruna están tirando bomba y se recaga en las patas y empieza a moverse y no sé para qué la doy para. Y me pide como permiso para entrar, ¿viste? Y ahí la llamé, Sí, pobrecita, sí. perdón. Digo, ¿de qué se está riendo? Bueno, entonces el yo tiene que luchar contra el ello. Esta es una lucha permanente que nos dicen, ¿no? Es decir, por lo menos con los pibes, lo ponemos en ese ejemplo, ¿viste? ¿Se acuerdan del ejemplo del alfajor? No puedo comprar tus alfajores, no me alcanza, ¿no? Yo quiero no sé, un alfajor, un toffee. Te puedo comprar un fantoche. No, yo quiero eso y lo quiero ya. Que ahí es donde empiezan a patalear, caprichosos, se tiran al piso. Vos sos el peor padre, la peor madre para el otro, ¿no? Esa lucha es un cansancio que muchas veces genera angustia, que es el estrés, ¿sí? Porque yo lucho con esto. Ahora, la lucha contra el ello, en realidad, que le dice, pará, no lo podés todo ya, no podés tenerlo, lo que genera es que vos me vas a meter otra cosa, suena medio sexual el asunto, me vas a meter otra cosa en lugar de la otra, ¿sí? Y ya te conocen,
No, no piensen sexualmente, saquen estas cosas, ideas que tienen en la cabeza. Estamos hablando de alfajores. Entonces el pibe te hace todo el capricho, pero sabe que al fin y al cabo, si quiere un alfajor, el único alfajor que va a tener es el fantoche y no el toffee. ¿Se entiende? Pero, ¿qué le causás vos al pibe? Una castración, ¿no? Del pasado. ¿Por qué? Porque alguna vez tuvo o comió ese toffee y vos alguna vez como madre o padre le diste todo y no permitiste el tiempo de demora, que es un tiempo de espera. Entonces aquellos pibes y pibas que son comandados por el ello quieren todo ya, e inmediatamente ya. No puede haber una distancia entre lo esperado y lo encontrado. Por supuesto que el principio de realidad te dice que sí, porque si no fuese así, sería un psicótico, ¿sí? O sea, no podría, o sería, digamos, un manipulador desde la psicopatía, porque es ese pibe caprichoso, hijo único casi siempre sale de acá, ¿no? Porque uno después tiene que redistribuir el amor y no lo hace en partes iguales. Ese hijo único que tuvo todo en la vida, pero sin embargo le faltó algo y que no te puede explicar qué. ¿Se va entendiendo más o menos? Ahora, esa es la lucha contra el ello, porque si yo lo dejo, por ejemplo, hace lo que quiere, ¿no? Lo que quiere, lo que siente, pero hay un parámetro. Ahora, ese yo también tiene que luchar contra el super yo, porque el super yo es el juez, lo que te dice que está bien, lo que te dice mal, y a veces vas a decir, pará, loco, me estás recastigando, ¿por qué yo tengo la culpa? Ahí viene la queja, ¿no? Fíjense lo que decía Pichón de la queja, porque uno puede quejarse contra mí mismo. Si me quejo contra mí mismo, o sea que yo tengo la culpa, estoy comandado por el super yo. Y voy a terminar lo más probable, si no lo elaboro, en el suicidio. Porque es intolerable vivir echándome la culpa. Recién termino de hablar con una piba maravillosa, excelente, eh, porque esto es lo que tenemos los psicólogos sociales clínicos, que podemos decir, no es un paciente, es una piba, hablo, converso como si fuera mi hija sin que sea mi hija, oriento, pregunto, y la piba se corta y bueno, un par de líos que tiene, viene bien, viene bastante bien. Eh, y recién termino de charlar con ella también sobre estas cuestiones, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con esta instancia. Y claro, el dominio del super yo, que es de papá y mamá, en este caso separación, ¿sí? Ahí hay algo que el yo está cansado de escuchar, que encima que se corta, como modo de comunicación, que la caen a pedo. Eso no se hace, ¿se entiende? O sea, los padres le dicen, de los dos lados, por más que estén separados, se unieron para acompañar y los dos que le dicen, eso no se hace. Entonces, ahí el yo dice, uy, tengo que parar, no puedo hacer nada, ni siquiera cortarme, aunque parezca el ejemplo. No puedo hacer nada, ¿no? Y entra en la cuestión de la cultura, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué hay una normalidad? Bueno, eso es lo que filosofamos con una piba de 13 años, la cual es grandiosa, se le explota la cabeza. Y pero también la normalidad como construcción social implica una realidad que es el propio yo. Por eso yo dije, el yo es el triple vasallo y la realidad te cansa. O sea, el yo cansa al yo. Estoy cansado de ser yo. Como que está sometido por el super yo y, y bueno, y ahí es como que la lucha constante, ¿no? ¿Lo voy Dale, enganchando? dale, dale, dale. No arrancaba, no arrancaba. Es como lo que veían los videos, como ese mediador entre el ello y el super yo, ¿no? Ujú. Y nos permite como analizar más todas estas cuestiones y esa Bueno, pelea constante de por qué no tengo que ser así o por qué sí. exacto, pero tener la función de mediador también te puede generar angustia.
Entonces, por eso es triple, porque no lucha solamente, ¿no? O está como mediador entre el ello y el yo, entre el super yo y el yo, sino entre el yo y el yo. Porque el yo se genera autoconflictos, como por ejemplo mirarse un espejo y autopercibirse una persona que no es, pero querer ser, ¿sí? Esto es lo que tiene que explicar el psicoanálisis, que se quiso explicar, pero bueno, eh, las quejas de los pacientes mediante la asociación libre decían estas cuestiones, cuestiones que sirven las asociaciones libres o me crean más síntomas, meter más síntomas. O sea, no estoy empeorando porque yo que me recuerde, fui porque tenía un problemita personal y ahora tengo 15. Por eso en el 33, 34 Freud escribe tratamientos terminables e interminables. Por eso es que van 20 años al psicólogo. No son como nosotros, se genera transferencialmente y contratransferencialmente una relación de dependencia. Bueno, se corta, ahí nos enganchamos de nuevo, un cachitito, para que no quede la teoría en el medio. Es largo esto, pero es la teoría más importante para nosotros. ¿Sí? Acá nos apoyamos. Bueno, ahí voy a tratar de no quedar hablando solo. Por eso estoy haciendo tiempo. Cualquier duda ustedes van escribiendo. ¿Sí? Bueno, váyanse, fantasmas, fuera, fuera. Dice sí que no va a apagar la cámara. Y no se termina.